más allá de la pandemia, más allá del virus y de la pandemia financiera o económica, también tenemos que hablar de una Argentina en llamas. Vamos a saludar a Pablo Canciani, meteorólogo, para conversar de lo que está pasando en la República Argentina. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a la edición central del 4. ¿Qué es lo que más te preocupa, no, de todos los focos que se han producido? Estamos hablando de 9 provincias, con Córdoba hay un aspecto muy preocupante también. En realidad lo que más me preocupa no es tanto el momento actual, sino que hayamos tardado más de 20 años en darnos cuenta que esto estaba pasando. Es gravísimo. O sea, esto viene pasando prácticamente desde fines de la década del 90, de manera creciente. Hubo episodios puntuales, como fue el caso de cuando se llenó de humo la ciudad de Buenos Aires, que venía del Delta, hace 10 años atrás aproximadamente, pero no hubo una reacción ni de la ciudadanía ni de los gobernantes, porque el fuego se ha convertido en parte de un proceso de avance de la frontera agropecuaria en Argentina, en Bolivia, Paraguay, Brasil. Brasil viene desmontando la superficie equivalente a un Tucumán como mínimo por año, unos años, y no ha habido una reacción ni regional del Mercosur ni internacional prácticamente, salvo de la Unión Europea. Pablo, ¿por qué siempre hay que esperar a las peores de las consecuencias, no? ¿Cuál es la necesidad ahora? ¿Hay que esperar la intervención de algún organismo internacional? ¿El Estado quizás está omitiendo todas estas señales que nos está dando el país en los últimos meses? Yo diría que el Estado es un socio de todo el tema del negocio de la soja, un socio importante, y por lo tanto frenar este descontrol que ha habido en materia de incendios, sobre todo en el periodo que va de agosto a noviembre todos los años, y tampoco ha querido intervenir en el problema del Mercosur, porque Brasil era o es su principal socio. Es grave porque responde más a una medición de cortoplacismo económico que a una visión de desarrollo del territorio del país y del Mercosur. Las emisiones del Mercosur en términos de quema de bosques, de pastizales, rivalizan casi en el orden de magnitud, no en el total del valor, con las emisiones industriales de Canadá y México. O sea, son emisiones sin valor agregado y con destrucción. O sea que son emisiones aún más negativas que las emisiones normales y nadie reacciona a esto. Pablo, perdón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Otra de las consecuencias, en realidad otro de los puntos que creo yo preocupan muchísimo en este tema de los incendios tiene que ver con que en muchos de los casos son inclusive provocados por la propia mano del hombre de forma intencional. ¿Qué lectura puedes hacer de esto que está sucediendo? El caso reciente Córdoba, que ya hay 5 personas detenidas y acusadas justamente no de provocar estas pérdidas millonarias en esa provincia. Para ser más exactos, el 96% de los incendios de pastizales y de bosques en el mundo y en la región son por causa de las personas, no son naturales. Tenés ecosistemas como puede ser el bosque andino o el Chaco Seco, donde el incendio ha sido parte del funcionamiento del ecosistema, pero no en la magnitud que es hoy. O sea, cada tantos años, bajo ciertas condiciones de sequía, etcétera. Pero hoy tenemos, como dije antes, el 96% de los incendios son intencionales. Paraguay tiene menos del 10% de sus bosques nativos ya debido a esto. Claro, una situación realmente muy complicada. ¿Y cómo se cree que se puede llegar a modificar esta actitud, no, por parte del hombre? Quizás te estoy haciendo una pregunta un poco compleja, pero no sé, se me ocurre quizás alguna política por parte de determinados países o determinadas provincias, sanciones un poco más severas. ¿Cómo se puede controlar esto? Una parte del control se dio durante los años que la Unión Europea sancionó a las importaciones de Brasil que tuvieran que ver con desmonte. Es una política externa. Lo que tenemos que hacer nosotros en la región es desarrollar políticas agropecuarias que generen empleo, que generen una protección de la biodiversidad y que produzcan alimentos reales. Pensemos que el grueso de la soja no va para alimentación humana. Y encima hoy, si uno analiza los informes de la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, se tira el 40% de los productos agropecuarios a la basura sin consumo, y encima lo que se produce no responde a las necesidades nutricionales de la humanidad. Y encima se produce de más
de manera tal que hoy, si analizáramos la carga de proteína y de carbohidratos y de minerales que tienen los alimentos que se producen, independientemente de lo que sea, ¿no? Solamente como un patrón, se está produciendo para alimentar la población del año 2050, con lo cual tenemos un grave desperdicio, un tipo de producción que ha expulsado a la gente, generando cordones de pobreza en las grandes ciudades de la región, y que no sirve para alimentar a la población mundial, y encima con excedentes y gran cantidad de desechos. Con lo cual lo que acá se requiere es plantear un nuevo modelo de producción agropecuaria con valor agregado y regionalizado, con respeto y uso de la biodiversidad, como por ejemplo CONICET tiene proyectos de los camélidos latinoamericanos, o sea, hay una sede en Jujuy, por ejemplo, con el uso de diversos productos, desde carnes hasta lanas del guanaco, etcétera, y también proyectos que hay con el ñandú. O sea, el futuro pasa por la diversificación y las economías regionales, y eso es un reclamo que tiene que surgir de la ciudadanía de cada región y desde los sectores políticos y privados. Clarísimo. Pablo, agradecerte por el contacto, que tengas muy buenas tardes y un buen fin de semana. Gracias. Igualmente para ustedes y para el público.